Comienza el informativo. Hay polémica en Guatemala por lo que fue literalmente el primer nacimiento del año 2019. En video quedó grabado el momento en el que un grupo de médicos manipula un nacimiento para que se produzca justamente en el primer instante del nuevo año. Contuvieron al bebé en el canal de parto el tiempo que fue necesario para que asomara su cuerpo después de las 12 de la noche. Esto en medio de una gran fiesta donde médicos, enfermeros gritaban y grababan este hecho con sus móviles. Con gritos celebraron la llegada del mundo de este bebé, que resultó ser una niña. La secuencia es viral en las redes. La mayoría de los comentarios apuntan a que la mujer sufrió de violencia obstétrica. Este tipo de agresión contra la mujer es definida por la Organización Mundial de la Salud como un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto. El presidente estadounidense Donald Trump se reúne el día de hoy en la Casa Blanca con los líderes republicanos y demócratas del Congreso. El encuentro pretende solucionar el cierre parcial de la administración que cumple ya 11 días. La reunión se da un día después de la posesión del nuevo Congreso. Carolina Valladares, lista con el reporte desde la capital estadounidense. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ruth, desde Washington. La actividad política vuelve al Congreso de los Estados Unidos con este tema tan peliagudo sobre la mesa, que es el cierre del gobierno federal, que justamente ahora cumple ya 11 días, 12 horas y 4 minutos exactamente. Consciente de que se le acaba el tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a la Casa Blanca a los principales líderes, tanto republicanos y demócratas de este Congreso, para que reciban información de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sobre esos retos que enfrenta día a día el Departamento de Seguridad Fronteriza. Hay que ser conscientes que sobre esa mesa está ese presupuesto, ley de presupuestos, en los que Donald Trump quiere incluir esos 5.000 millones de dólares para así poder llevar a cabo una de sus principales promesas de campaña, que es construir ese gran muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. México está pagando por el muro a través del nuevo acuerdo comercial USMCA. Mucho del muro ya ha sido totalmente renovado o construido. Hemos hecho mucho trabajo. Los 5.600 millones de dólares que la Cámara ha aprobado es muy poco en comparación con los beneficios para la seguridad nacional. Un rápido retorno. Esta reunión tiene lugar en la Casa Blanca apenas un día antes de que en este Congreso de los Estados Unidos cambie el poder, ya que en la Cámara Baja serán los demócratas quienes a partir de mañana, en escasas horas, tomen el control de esa Cámara Baja. ¿Qué significa? Que aquí el juego de poder entre demócratas y republicanos va a cambiar notablemente. Es por ello que ya anunciaron hace horas los demócratas que a partir de mañana ellos lo que quieren hacer es desbloquear este cierre del gobierno federal. ¿Cómo? Pues ellos van a presentar una ley de presupuestos con 6 partidas presupuestarias y también, importante, van a incluir 1.6 billones de dólares destinados a la seguridad fronteriza, pero ni mucho menos, como desea Trump, destinados a construir ese muro en la frontera. Sabía que ahora ya va a ser imposible conseguir su dinero del muro, porque los demócratas y en realidad muchos republicanos también están contra eso, porque el muro no funciona. Hay muchas otras cosas que funcionan para seguridad. Eso es más bien una idea de la Edad Media que en realidad no funciona muy bien. Así que a partir de mañana el presidente Donald Trump va a tener un nuevo escenario al cual va a tener que hacer frente, no solamente en relación a este cierre del gobierno federal, sino también en relación a Russiagate o, por ejemplo, sobre el pago de impuestos que los demócratas quieren investigar a partir de mañana. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte. Y frente al cierre parcial del gobierno estadounidense siguen surgiendo algunas estrategias para neutralizar los efectos de esta medida gubernamental por la falta de presupuesto. Nueva York, por ejemplo, asumió por su cuenta el pago de los trabajadores que operan el parque donde está la Estatua de la Libertad. Alejandro Rincón tiene el tema. Adelante, Alejandro.
Hola, buenas tardes. Esas declaraciones surgieron dentro del discurso que entregó Andrew Cuomo para dar inicio a su tercer mandato como gobernador del estado de Nueva York. Una intervención en la que el demócrata reafirmó el carácter de Nueva York como uno de los principales bastiones de oposición a la Casa Blanca, actualmente en manos del Partido Republicano con el presidente Donald Trump. En esa intervención no se hizo mención directa al presidente, sin embargo, a través de una serie de mensajes sí se reafirmó el deseo del gobernador de seguir trabajando por mantener no solo el funcionamiento de los servicios que dejan de proveerse por cuenta del cierre del gobierno federal. Ayúdanos a levantarnos y dejemos que Nueva York diga que el gobierno federal puede cerrarse, pero nunca va a extinguir la antorcha de la Estatua de la Libertad, nunca va a borrar las palabras de su poema, nunca van a cerrar nuestros puertos, nunca van a cerrar nuestros corazones, nunca van a cerrar este lugar de soñadores, nunca van a irrespetar su legado. El tono del discurso del gobernador Andrew Cuomo también llama ahora mismo la atención a través de los Estados Unidos, no solo por su contenido, sino también por una serie de plataformas consideradas como progresistas y que pueden llevar a esta región de los Estados Unidos a avanzar en una serie de causas, entre ellas la legalización de la marihuana y también algunas que son de interés para la comunidad inmigrante. Es el caso del trámite de las licencias de conducción para personas sin papeles. Sobre el caso particular de los inmigrantes, el gobernador Cuomo recordó que el carácter del estado de Nueva York justo es propender por esta población de la Unión Americana. Los neoyorquinos siempre se han levantado por encima del odio cuando el racismo, el sexismo o la discriminación ha mostrado su fea cabeza en nuestro estado. Nos hemos unido todos juntos para oponernos a la división. Vamos a crear historia y Nueva York va a avanzar no construyendo un muro, amigos míos, sino construyendo nuevos puentes y nuevos aeropuertos y creando empleos para la clase media y un futuro económico para la próxima generación. Son altas las probabilidades de que en el transcurso de 2019 lleguen a convertirse en realidad las plataformas o propuestas trazadas por el gobernador Andrew Cuomo, dado que luego de las pasadas elecciones de medio término, ambas cámaras del Congreso Estatal neoyorquino quedaron en manos de su partido, el demócrata, y por esta razón se considera que llegará sin oposición en el transcurso de su tercer mandato a convertir en una realidad todos estos proyectos de gobierno. Adicionalmente, está por verse si las declaraciones o ese discurso de inauguración pueden a futuro convertirse en una plataforma que les sirva para lanzarse a la presidencia de la Unión Americana, aun cuando por el momento Cuomo ha dicho que no tiene interés en llegar a explorar esa posibilidad. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Hay un nuevo enfrentamiento entre Mitt Romney y Donald Trump, el ex candidato presidencial y ahora senador por el estado de Utah. Atacó una vez más al presidente de Estados Unidos. Lo hizo a través de un artículo de opinión publicado por el Washington Post, en el que acusa directamente a Donald Trump de ocasionar consternación en todo el mundo y de haber mostrado no estar a la altura del cargo. Romney, que tomará posesión este próximo jueves, asegura en la publicación que no va a dudar en pronunciarse en contra de declaraciones o acciones que sean racistas, sexistas o destructivas para instituciones democráticas. Recordemos que ambos ya tuvieron una pelea en el 2016 durante la campaña presidencial. Para entonces, Romney ofreció un discurso en el que calificaba a Trump de fraude y lo declaró no apto para la presidencia. En esta nueva ocasión, Trump no dudó en contestar vía Twitter. Aquí vamos con Mitt Romney, pero no tan rápido. La pregunta es, ¿será él un flake? Espero que no. Yo preferiría que Mitt se concentre en la seguridad fronteriza y en muchas otras cosas donde él puede ayudar. Yo gané en grande y él no. Él debería estar feliz por todos los republicanos. Sea un jugador en equipo y gana. Estados Unidos exige explicaciones a Rusia después del arresto en Moscú de un exmiembro de la Marina
quien es acusado de presunto espionaje por parte del Kremlin. Desde Brasilia, y un día después de la asunción de Jair Bolsonaro como nuevo presidente del país, el secretario de Estado Mike Pompeo ha asegurado que Washington espera poder contactar cuanto antes al exoficial Paul Whelan, quien se encuentra bajo arresto en la capital rusa. Whelan fue detenido el viernes pasado por el Servicio de Seguridad ruso. Su familia asegura que es inocente y que solo había viajado a Rusia para asistir a la boda de un amigo. Esperamos que en las próximas horas podamos tener acceso consular para verlo y poder saber más. Le hemos dejado en claro a los rusos cuáles son nuestras expectativas de saber más sobre los cargos para tratar de entender por qué y de qué se le acusa. Y si la detención no es adecuada, pediremos su retorno inmediato. La crisis en Venezuela va a ser uno de los temas centrales del encuentro que va a sostener esta tarde justamente Mike Pompeo y el presidente de Colombia, Iván Duque. El secretario de Estado estadounidense va a llegar a la ciudad de Cartagena aproximadamente a las 2 de la tarde y NTN 24 está en el lugar de la noticia con Ivonne Salamanca. Ivonne, adelante. Hola, buen día. Pues sobre las 2 de la tarde llegará al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena el secretario de Estado del gobierno norteamericano para sostener esta reunión en privado con el presidente de la República, Iván Duque. La reunión se realizará en la Casa de Huéspedes Ilustres, a donde también asistirán la ministra del Interior, el ministro de Defensa y por supuesto el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos. Varios fueron los temas propuestos para la agenda, que será muy corta. Uno de ellos, la preocupación que tiene la Casa Blanca con respecto al crecimiento de los cultivos ilícitos en el último año en Colombia, que de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha crecido en un 17%, alcanzando una cifra récord de 171.000 hectáreas, 25.000 más que en el 2016. Hay que decir que por supuesto la ciudad también se encuentra preparada en materia de seguridad. Hablamos con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Luis Ernesto Poudet, y eso fue lo que nos explicó con respecto a los dispositivos de seguridad. La seguridad de este personaje está en manos de la misma Presidencia de la República, es decir, que todo lo que es el esquema del señor presidente recibe, acompaña a Mike Pompeo aquí en Cartagena, desde que llega hasta que se retira. Igualmente vamos a tener aquí al señor ministro de la Defensa, ya se encuentra el señor embajador de Colombia en Estados Unidos, el doctor Francisco Santos en la ciudad, igualmente la ministra del Interior, que seguramente van a acompañar al señor presidente en esta actividad. Pero todo lo que es la capacidad nuestra sobre rutas, el esquema de seguridad en el segundo y el tercer anillo por parte de Policía y Armada, y el primer anillo, que es la misma seguridad de Estados Unidos que viene con este personaje, Mike Pompeo. Otro de los temas que se ha planteado para este encuentro, que se realizará a puerta cerrada y del que esperamos se entreguen declaraciones al finalizar la reunión, es por supuesto la situación o la crisis venezolana y el éxodo de más de 3 millones de ciudadanos y por supuesto el impacto que esto ha causado en la región. Es por ahora la información que tenemos desde Cartagena, Colombia. Sigan ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Ivonne. Y justamente la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Brasilia, Colombia, se da cerca del 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro va a asumir un nuevo mandato que desde ya una buena parte de la comunidad internacional desconoce. En Caracas está Luis Laya con el reporte. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Pues en Venezuela crecen las expectativas entre los líderes políticos o los ciudadanos también ante las reuniones de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, con presidentes como Iván Duque y Jair Bolsonaro de Colombia y Brasil, respectivamente, durante estos días para tratar temas sobre Venezuela. Bien lo ha expresado el secretario de Estado norteamericano, que entre sus principales preocupaciones están los regímenes que gobiernan hoy Cuba y Venezuela. Pero estas son las reacciones de algunos de los dirigentes políticos venezolanos. Es un régimen criminal que ya ha dejado claro que no va a salir por las buenas. Hay que aplicar fuerza. Fuerza no es violencia, señores. Parece que hay algunos que tampoco lo entienden. Fuerza es fuerza, y es la fuerza moral, la fuerza ciudadana, la fuerza institucional, civil y militar, y la fuerza internacional. Fuerza que, por cierto, están creciendo cada día que pasa. Y basta con ver lo que han sido las posiciones de los distintos voceros de la comunidad internacional y yo diría de los actores relevantes de cara a llevar a Maduro a ese punto donde se tenga que ir. El propio secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha señalado en sus declaraciones durante su visita a Brasil que sus principales temas de conversación con los presidentes suramericanos está el trato que se le dará a Nicolás Maduro luego del próximo 10 de enero, cuando asuma el poder, no siendo reconocido por la comunidad internacional. También sabemos que tendremos la oportunidad de trabajar juntos en contra de los regímenes autoritarios del mundo
Hoy es el nuevo comienzo de Brasil, pero también marca 60 años de la represión, de las políticas fallidas en Cuba. Y tuvimos la oportunidad también de hablar de las amenazas que emanan de Venezuela y nuestro deseo profundo de que retorne la democracia al pueblo venezolano. En Venezuela aún crece la incertidumbre de qué ocurrirá el próximo 10 de enero. Además, este 5 de enero se instala la Asamblea Nacional y se designará un nuevo presidente que pudiese, bien como lo han dicho distintos dirigentes políticos venezolanos, asumir una posible transición que se diera en Venezuela si se logran los acuerdos necesarios y los pasos necesarios para que Nicolás Maduro salga del poder de forma democrática. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Luis, gracias por ese reporte. Hay indignación en Perú tras la decisión del fiscal general Pedro Chávarri de remover a Rafael Vela y a José Domingo Pérez de la investigación del caso Odebrecht. Cientos de ciudadanos se han manifestado en la noche de este martes para exigir que los fiscales sean reintegrados al caso. Entre tanto, Vela, que es coordinador del equipo especial de la Fiscalía para estos emblemáticos casos de corrupción, y Pérez han acusado directamente a Chávarri de servir a los intereses de una organización criminal. Ambos calificaron la decisión de ilegal, advirtieron que van a apelar legalmente su separación del caso. Vamos a interponer a primera hora un recurso de apelación contra la decisión ilegal del señor fiscal de la Nación, para que esa decisión sea reexaminada por la Junta de Fiscales Supremos, en la que él no debe participar, que constituye para nosotros la toma de la Fiscalía de la Nación por parte de una presunta organización criminal que venimos investigando. Aquí hacemos una pausa en el informativo al retornar el lobby del canciller de Nicaragua para que no se aplique la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega. Continuamos con el informativo. En Guatemala, el volcán de fuego registra hasta 10 explosiones por hora. Este coloso mantiene entre 6 y 10 explosiones débiles y moderadas que expulsan columnas de ceniza de hasta 4.700 metros de altura. Hasta el momento no se reporta caída de cenizas en las comunidades cercanas al volcán, el más activo de los 32 en total que tiene Guatemala. El pasado 3 de junio del 2018, el coloso hizo erupción dejando un saldo de 198 muertos y más de 1.7 millones de afectados en los departamentos de Escuintla, Zacatepec y Chimaltenango. Violencia en el estado de Oaxaca, en México. 1 hora y media después de asumir el cargo como alcalde de la comunidad de Tlaxiaco, fue asesinado Alejandro Aparicio Santiago. El militante del partido Morena fue abordado por hombres armados cuando se dirigía a un evento público en compañía de sus colaboradores. El alcalde recibió varios disparos, mientras que otras 4 personas resultaron heridas, una de ellas en estado de gravedad. Otro de los atacantes ha sido retenido por la comunidad. Un caso de violencia contra una mujer ha quedado registrado en video en Brasil. La agresión fue grabada con un teléfono oculto. El piloto Víctor Junqueira, de 24 años, había salido a un bar con su novia, Luciana Sinsimbra, de 26. Ahí la mujer olvidó un regalo y ese fue el motivo que, según la afectada, dio inicio a una discusión que muy rápidamente se descarriló. La mujer, abogada de profesión, decidió esconder su dispositivo móvil y grabar lo que ocurría. Junqueira la golpea en repetidas ocasiones. El video se ha hecho viral en redes sociales. Aunque la joven presentó la denuncia ante las autoridades, el agresor no fue arrestado. Las cifras de violencia doméstica en Brasil son alarmantes. Cada hora son maltratadas 25 mujeres. En el 2017 incluso fueron asesinadas 4.539 mujeres en total. Un aumento del salario mínimo es el primer decreto firmado por el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Horas después de su investidura, el día de ayer, el mandatario consignó un incremento del 4,64%, dejando el pago en R$998 o $257. El porcentaje es menor al que se aprobó en el presupuesto del gobierno saliente, que pretendía elevar el salario por encima de los R$1.000. El ultraderechista tomó posesión este 1 de enero en la ciudad de Brasilia, tras ser elegido con el 56% de los votos en la segunda vuelta presidencial en octubre pasado. En su discurso aseguró que el gigante sudamericano va a dejar de vivir bajo el socialismo.
Duros momentos han vivido los argentinos durante el 2018 por cuenta de la economía. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el país aumentó su endeudamiento externo y la moneda sufrió la segunda mayor devaluación. Economistas declaran pesimismo ante el futuro económico para este 2019. El informe es de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. La economista Marina Dal Poyetto colecciona billetes de pesos de Argentina. En 208 años de historia, este país de alta inflación y recurrentes devaluaciones ha quitado 13 ceros a su moneda. Después de un 2018 de recesión en el que el peso ha perdido la mitad de su valor y la inflación registra su máximo en 27 años, Dal Poyetto se muestra entre los más pesimistas para 2019, pese a que confía en el plan de estabilización financiera que impuso el FMI. Nosotros estamos trabajando con un escenario donde sale bien, donde se normaliza, o sea, donde el programa funciona, pero donde la política fiscal y monetaria va a seguir siendo muy agresiva. Estamos trabajando con una caída del producto de 1,9%. La consultora espera que la inflación baje de casi el 50% al 34%. Proyectamos para fin de este año un desempleo de 2 dígitos, probablemente en la zona del 12%, y el año que viene, si el escenario macroeconómico es el que estamos diciendo nosotros, probablemente se mantenga entre 12 o 13%. En la Universidad Siglo XXI, el consultor Fausto Esportorno expone sus pronósticos sobre la economía argentina. Es uno de los más optimistas entre sus colegas. Para marzo vamos a ver una recuperación bastante fuerte, empujado por el sector agropecuario, ¿no? Que va a impactar casi en 2 puntos sobre el PBI total, porque estamos esperando una recuperación de la cosecha del orden del 20%. También confía en que la inflación se reduzca al 25%. Ya de hecho empezó a bajar en noviembre y en diciembre. Creemos que para el año que viene va a estar al orden del 25-26%. Sigue siendo una inflación elevada, pero más baja que la del 2017. La economía argentina crecía al 3% en el primer trimestre de 2018, pero en abril cambió la historia. Después de 2 años de gobierno de Mauricio Macri en los que Argentina se abrió a los mercados, aumentó su endeudamiento externo y atrajo capitales especulativos. Los inversores comenzaron a desconfiar de la sustentabilidad de la política económica y el peso sufrió la segunda mayor devaluación de un mercado emergente en el año, solo superada por el bolívar venezolano. Macri debió pedir un rescate al FMI. La inestabilidad cambiaria continuó y se cobró las renuncias de 2 presidentes del Banco Central. La economía acabará el año en caída, con más inflación, desempleo y pobreza. El FMI y la Comisión Económica para América Latina esperan que la economía argentina decrezca en 2019. Sería la primera vez que decrece 2 años seguidos desde 2001 y 2002. En la Universidad de San Martín, el profesor y economista Enrique Dentiche también se ubica entre los pesimistas para 2019. Vamos a tener también una política que va a seguir manteniendo muy fuerte las tasas de interés, con lo cual no va a haber un nivel de actividad que permita bajar ni doblegar el desempleo. Por el contrario, va a ser un año de mucha destrucción de empleo. Vamos a superar probablemente los 70.000 por año, que ya hemos superado este año. Con esta economía, Macri buscará en octubre próximo su reelección. Apuesta a una recuperación desde mediados de 2019 y a una polarización contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de Daniel Ortega pide a los miembros de la Organización de Estados Americanos no iniciar el procedimiento para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su contra. En un escrito publicado por el canciller Denis Moncada, asegura que el secretario general Luis Almagro no tiene las facultades para esta solicitud. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua ha aceptado que Daniel Ortega fue víctima de un intento de golpe de Estado. Sin embargo, en su documento no mencionó las víctimas de la represión durante la ola de manifestaciones que desencadenó por esta crisis política que vive el país. No activar la Carta Democrática Interamericana. Esta es la petición que hace el gobierno de Nicaragua a los cancilleres miembros de la Organización de Estados Americanos. En un escrito de 21 páginas, el canciller Denis Moncada pidió a sus homólogos no permitir ni apoyar la solicitud que conduciría a la suspensión de Nicaragua del organismo, lo que significaría para Daniel Ortega un mayor aislamiento político y financiero. Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas.
En el documento, Moncada argumenta que en el país hubo un intento de golpe de Estado cuando iniciaron las protestas antigubernamentales, pero no mencionó el saldo de víctimas mortales y heridas que dejó la represión en medio de la ola de manifestaciones. El pasado jueves, Luis Almagro anunció el inicio del procedimiento y el sábado solicitó formalmente a Costa Rica tramitar la aplicación de la Carta Democrática. Almagro tomó la decisión basada en las actuaciones recientes del gobierno nicaragüense de negarse a aceptar la responsabilidad de la crisis que ha provocado una alteración al orden constitucional y tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se señala a la administración de Ortega de haber cometido crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Entre tanto, se conoció un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el que se revela la lista de funcionarios del régimen que deben ser investigados por ser responsables de la masacre contra la ciudadanía y ejecutar un plan de represión en medio de las manifestaciones. El listado lo encabeza la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, seguida por los diputados Gustavo Porras y Filiberto Rodríguez, el alcalde de Matagalpa, Sandrash Celedón, la ministra de Salud Sonia Castro y Fidel Moreno de la alcaldía de Managua. Todos son señalados de estar involucrados con las acciones de paramilitares y grupos de choque contra quienes organizaron las movilizaciones en rechazo a Daniel Ortega. La Revolución Cubana cumple 60 años. Mientras el régimen celebra sus logros, los ciudadanos aseguran que la isla no ha tenido transformación real y que no le ven futuro al país tras la llegada de Miguel Díaz-Canel a la presidencia. El informe es de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Al ingeniero mecánico Eloy Viera, la revolución de 1959 le cambió la vida. Como cientos de miles de jóvenes de entonces, participó a conciencia de las transformaciones que supuestamente tributaban a la construcción de un país más justo. En ese momento nos parecía un sueño a todos, porque nos prometían que trabajaríamos, nos esforzaríamos porque nuestros hijos vivieran mejor. Realmente el cambio en mi manera de pensar vino cuando vi a mis hijos y vi que iban a vivir peor que yo. Luego algo había fallado. Lo que pasó fue que una revolución popular, una revolución con un respaldo enorme, se convirtió en la dictadura de una familia, prácticamente en una dinastía. Entre la ilusión y el desengaño, el pueblo cubano llega este 1 de enero de 2019 a los 60 años del triunfo de la insurrección armada que colocó a este pequeño archipiélago del Caribe en el mapa de la geopolítica mundial. Estas celebraciones ocurren en medio de la convivencia de dos autoridades en el poder, el todavía primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, y el recién nombrado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En el año de su aniversario 60, el gobierno revolucionario buscará legitimizarse en un referéndum constitucional que someterá a votación el 24 de febrero una nueva Carta Magna. En el texto se modernizan aspectos del modelo socialista, pero no cambian ni el control del Partido Comunista sobre el gobierno ni la elección indirecta de las autoridades principales. Esos retoques, cree el ingeniero Eloy Viera, no responden a una voluntad real de cambios. Yo creo que no son transformaciones, son problemas que le han explotado en la mano. Transformaciones cuando usted tiene un camino y dice, nosotros vamos a ir por este camino y vamos a tratar de llegar aquí. A eso hace falta transformar esto. Pregúntale a cualquier cubano hacia dónde vamos. Y probablemente todos te respondan hacia ningún lugar. Más restricciones financieras y un crecimiento económico prácticamente nulo determinarán la política del mandatario Miguel Díaz-Canel en el año 2019. Bajo el efecto de esas nubes, se preparan los cubanos para celebrar el cumpleaños 60 de su revolución. Raúl Castro ha advertido que Cuba debe prepararse para los peores escenarios frente a Estados Unidos. El ex líder del régimen comunista dijo que el gobierno del presidente Donald Trump ha retomado la política de confrontación y llamó a reforzar la defensa de la isla con el objetivo de preservar la soberanía y la paz. Castro ofreció las declaraciones en la ciudad de Santiago de Cuba con motivo del 60 aniversario de la Revolución Cubana. Que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar.
Un macabro asesinato tiene consternados a los habitantes de la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia. Una niña de 12 años fue presuntamente violada y asesinada. Su cuerpo fue encontrado cerca al lugar del feminicidio con signos de violencia. Luis Alfredo Zapata tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Villavicencio, capital del departamento del Meta, una ciudad que dista aproximadamente 100 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia. Infortunadamente las noticias no son buenas, pues la noche de Año Nuevo fue asesinada una pequeña de tan solo 12 años, quien departía con su familia en una vereda del municipio de Barranca de Upía, en el departamento del Meta. Esta pequeña, al parecer, fue llevada con engaños por un hombre de 34 años, quien, aprovechándose de su inocencia, la llevó hasta un paraje rural donde posteriormente apareció asesinada. Los familiares de la pequeña lo único que quieren es justicia, mientras que las autoridades adelantan todos los actos urgentes y judiciales para llevar a este hombre ante un juez de control de garantías aquí en la capital del departamento del Meta. El asombro, el dolor y la consternación no salen de los corazones de los habitantes de Barranca de Upía, donde vivía la pequeña de 12 años. La encontramos con signos de violencia. En este momento se encuentra el cuerpo acá en medicina legal, en espera de que haya un dictamen que determine exactamente cuál fue la causa de la muerte. Todos los indicios apuntan a que el feminicidio se ejecutó muy cerca del lugar de donde desapareció la niña, pero el cuerpo fue hallado a 8 kilómetros de distancia de donde habría sido ultimada la menor. La familia de la niña, en medio del dolor, espera en medicina legal de Villavicencio que le entreguen el cuerpo para llevarlo a Barranca de Upía, donde recibirá cristiana sepultura. Mañana en ese municipio habrá una marcha que encabezará la gobernadora del departamento del Meta para repudiar la violencia contra los menores. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mantiene bajo custodia los hijos del presunto agresor. Los 2 hijos del presunto asesino están siendo atendidos en un hogar de paso del ICBF mientras se determina su situación jurídica. Este es el segundo crimen que se presenta contra una niña en el departamento del Meta en menos de 2 meses. Mire, nosotros nos encontramos a las afueras de medicina legal a la espera del dictamen oficial por parte de este organismo estatal, quien es el encargado de dictaminar si la niña fue víctima de agresiones sexuales y adicionalmente establecer la manera como falleció. También las autoridades están aquí muy atentos a la llegada de la familia, quien recibirá los despojos mortales de esta pequeña para trasladarlos hasta su municipio de origen, donde recibirá cristiana sepultura. En las próximas horas también la gobernadora del departamento del Meta adelantará una marcha como repudio por el vil asesinato y feminicidio de esta menor de 12 años. Es la información que se registra desde Villavicencio, Meta, Colombia. Luis Alfredo Zapata López, NTN 24. Luis Alfredo, gracias por ese reporte desde Colombia. Aquí hacemos una pausa y al retornar, en España la policía ha liberado o rescatado a 3 mujeres nigerianas que eran víctimas de explotación sexual. Continuamos con El Informativo. La policía en España ha rescatado a 3 mujeres nigerianas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. En este operativo también fue detenida una pareja de esposos que administraba los clubes en los que estas mujeres eran prostituidas. Incautados también 90.000 euros en efectivo y varias joyas. Marcelo Moncayo, desde la capital, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Luego de varios meses de investigaciones, la Policía Nacional Española confirmó la liberación de 3 mujeres que eran explotadas sexualmente en la ciudad de Alicante. Ellas fueron traídas desde Nigeria con engaños. Luego de varios meses de investigaciones, la policía española confirmó este miércoles la liberación de 3 mujeres nigerianas que fueron traídas con engaños a España y explotadas sexualmente por un matrimonio en la ciudad de Alicante. Trasladaban a las víctimas desde su lugar de origen, que era Nigeria. Desde ahí, por vía terrestre, llegaban a Libia y de Libia a Italia por vía marítima. Siempre en condiciones de vulnerabilidad y luego el destino final, España. La Policía Nacional realizó 3 allanamientos a los clubes donde estas mujeres eran prostituidas y a la residencia del matrimonio que la explotaba.
Y allí encontraron grandes cantidades de dinero, más de 90.000 euros, que estaban ocultos por diferentes puntos del chalet, debajo del suelo, el retrete y otros habitáculos, y además también joyas de gran valor bajo la bañera de hidromasaje. Las mujeres explotadas estaban completamente aisladas debido a la barrera idiomática, permaneciendo en el lugar en condiciones de vulnerabilidad y siendo prostituidas durante todos los días de la semana en el horario de apertura del club. Amigos televidentes, y en estos momentos los 3 detenidos se encuentran en prisión provisional. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte. 6 muertos ha dejado un accidente ferroviario en Dinamarca. El fuerte viento hizo que parte de la mercancía de un tren de carga se desprendiera y terminara impactando en otro tren que transportaba a 131 pasajeros. Las autoridades paralizaron el tránsito por el puente que conecta las islas de Fionia y Zelandia para atender a los heridos. El gobierno de Japón y varias empresas tecnológicas y automovilísticas han acordado una hoja de ruta que sitúa el 2023 como el punto de partida para el uso extendido de vehículos voladores en el ámbito urbano. SkyDrive es uno de los proyectos piloto que actualmente está en marcha. Lograr obtener un precio más razonable que el de un helicóptero o un avión. SkyDrive hace parte del comité y desde hace 4 años trabaja en la elaboración de un vehículo volador. El proyecto para desarrollar el turismo de esta compañía ya cuenta con una financiación de más de $5 millones por parte de empresas del sector automovilístico y los gobiernos de Tokio y Japón. Hoy por hoy no tenemos que tener los medios de movilidad, pero podemos compartir o tener un servicio para la movilidad. Entonces, si utilizamos este carro volador como un servicio de taxi, eso sería mucho más razonable y podemos hacerlo. Unas 400 personas trabajan para la fabricación del coche inversores de esta empresa emergente, cuyo objetivo más próximo es participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con 3.6 metros de largo, 3.1 de ancho y 1.1. En diciembre, la compañía consiguió volar con éxito un prototipo a escala real del coche, que está diseñado para albergar a 2 personas. Pesa unos 400 kilogramos y se espera que alcance una velocidad de... Aquí hacemos un corte comercial. Enseguida los deportes. El presidente de la FIFA insiste en realizar el Mundial de Qatar 2022 con 48 equipos. Ustedes gracias por su sintonía con NTN24, el canal de las Américas. Nos sigue en Twitter como @NTN. Nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.